Bueno, pues buenos días. Estamos aquí en la sala de grados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, en el campus Unamuno, en la jornada que denominamos Niños, Jóvenes y Medios del Barómetro Radio Televisión Española Universidad de Salamanca 2022-2023. Dentro de la cátedra de Niños, Jóvenes y Medios de Radio Televisión Española de la Universidad de Salamanca, iniciamos estas sesiones un poco de debate sobre el barómetro y de comunicación, de información de los datos y del trabajo que estamos haciendo. Y lo vamos a hacer regularmente en mayo, uno de los viernes de mayo. Es para mí también un placer dar la bienvenida a las personas que tenemos en la sala digital de Zoom y a las personas que nos acompañan hoy en la sala de grados, que son las personas que están interesadas, aunque hemos invitado a muchísima gente, pero veo que los viernes sigue siendo a veces un poquitín complejo. Bueno, voy a dar la palabra al señor Esteban Mayoral Campos, subdirector del Centro de Innovación y Observación del Conocimiento, Dirección de Innovación y Digital de Radio Televisión Española, que es miembro de la Comisión de Seguimiento de la Cátedra Niños, Jóvenes y Medios de Radio Televisión y de la Universidad de Salamanca, que va a hacer las labores de moderación. Lo que vamos a hacer es, vamos a presentar 4 profesores investigadores del Consejo de Investigación de la Cátedra algunos resultados del barómetro del año 2022 y algunos avances del barómetro del año 2023 que yo comentaré a continuación. Muchísimas gracias, Esteban, por estar con nosotros. Tienes la palabra y la podrás hacer. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Félix. Félix Ortega Moranos, usuario de la Radio Televisión Española, Universidad de Salamanca, sobre los jóvenes y medios. Es para mí placer y un honor estar aquí en la Universidad de Salamanca, que es una universidad con la que Radio Televisión Española mantiene 2 cátedras. Es la única universidad de la que Radio Televisión Española ha apostado tan fuerte y estamos muy orgullosos de ello. Es un placer además estar aquí en esta Facultad de Ciencias Sociales, acompañando a este equipo maravilloso de investigación de la cátedra Radio Televisión Española, Universidad de Salamanca, sobre Niños, Jóvenes. Y por mi parte, nada más, expresar el compromiso de la corporación con la investigación científica, expresar el compromiso de Radio Televisión Española por el conocimiento y por el talento, expresar nuestra preocupación, nuestra ocupación por todo aquello relativo a las audiencias infantiles y jóvenes. Y sin más dilación, pues cedo la palabra al director de nuestra cátedra, al doctor Félix Ortega. Muchísimas gracias, Esteban Mayoral. Bueno, pues como comentamos, y si os parece, nos vamos a tutear porque estamos entre compañeros. También para mí es un placer y es un honor estar por primera vez en la Facultad de Ciencias Sociales realizando un acto de la Cátedra de Niños, Jóvenes y Medios de Radio Televisión Española, porque con anterioridad hemos hecho distintos actos en el año y medio, 2 años que vamos a cumplir en breve, pero solemos hacer en el Colegio Fonseca, que es un entorno también pues histórico de la Universidad de Salamanca. Entonces vamos a traer siempre en mayo este evento del Barómetro Audiovisual en la Facultad de Ciencias Sociales, también pues a la realización que nos está haciendo, y es uno de los objetivos de la mesa de hoy. Nos está realizando el equipo audiovisual de la Facultad de Ciencias Sociales, SUMAS, que dirige Javier Gil, que luego será grabada esta mesa informativa y de diálogo de investigadores, y luego lo pondremos en la página web de Children and Media, .es, pues para la consulta del resto de investigadores. Puedes pasarte. Vamos a hacer una doble realización porque estamos también en la sala de Zoom. Entonces, pues vamos a hacer una realización en sala que va con lo que se visualiza, lo que se observa en la sala de Zoom, y luego también para las personas que tenemos aquí. Bueno, el barómetro de Radio Televisión Española, Niños, Jóvenes y Medios, es una de las misiones de la cátedra en sí. Es presentar todos los años, realizar un barómetro en el que preguntamos a unos 1.200 niños, un barómetro que hacemos pagado a través de Qualtis con el presupuesto de la cátedra. Preguntamos distintos ítems y variables en lo que vemos la evolución sobre los hábitos de uso y consumo de los niños, los riesgos, oportunidades, etc. Dentro del equipo que estamos activamente trabajando en estos últimos año y medio, pues contamos con la doctora María Marcos Ramos, que la tenemos a nuestro lado, Teresa Martín García, Patricia Sánchez a mi izquierda, y tenemos también un investigador que ahora es máster, y en breve será doctor, que es David Bis, que es nuestro estadista, que asiste también a algunas partes de los análisis. Como comentaba con antelación, aquí tenéis un poquitín de publicidad tal vez de la página de entrada de la cátedra, con algún descriptivo, y vamos un poquitín a la ficha metodológica. Nosotros tenemos el objetivo de
ahí tienes la ficha metodológica de lo que es la encuesta que abonamos a Qualtrics sobre el universo poblacional de niños, niñas de 7 a 15 años, residentes en ciudades de más de 10.000 habitantes. El tamaño de la muestra está seleccionado y está ponderado según género, grupo de edad y comunidades autónomas. Se suele realizar el barómetro del 2022, que vamos a presentar datos de él en las 3 primeras intervenciones, y luego algún avance del 2023 en la última intervención de la doctora Patricia, que tengo a mi izquierda. También lo hemos rematado, el trabajo de campo se remató hace una semana, barómetro del 2023. Sí es cierto que tenemos pensado levantar el embargo de los datos, o sea, lo que es la matriz de datos exportable a finales de diciembre, porque ahora estamos en plena explotación de los datos del año 2022 y 2023, pues para que tanto investigadores de la comunidad científica internacional o alumnos nuestros también que realizan trabajos finales de grado, o igual también alguna máster, algún trabajo de alguna tesis doctoral, puedan utilizar estos datos y darles mayor divulgación. La muestra no es representativa, aunque he puesto yo ahí que hay un error muestral, un nivel de confianza, porque no tenemos, aunque hoy en día en investigación científica sí dice que en Internet, las muestras que son de Internet, de paneles de Internet, tienen los niveles de significatividad, representatividad, confianza similares a lo que antes se hacía por teléfono, en la ponderación por teléfono, ¿no? Pero no obstante, si supusiésemos que todos los niños y las familias de 7 a 15 años están en Internet y fuesen target y son target del panel de Qualtrics en España con sus asociados, tendríamos este nivel de confianza y este error mostrar. Pero sí es cierto que estadísticamente no lo podemos hacer, no lo podemos afirmar, porque no todo el mundo de 7 a 15 años en España tiene conexión a Internet en estos momentos, pero bueno, podríamos discutir eso, por tanto ahí lo dejamos, no estamos hablando de representatividad, pero es una muestra muy significativa que tiene distintos datos. Yo voy a adelantar algunos datos de lo que es el agregado. Sí es cierto que en la encuesta, en el que tenéis o tienen ustedes lo que es el cuestionario con las variables, lo tienen en la página web en documentación, tanto de la primera oleada en 2022 como del año 2023, podemos hacer contrastes y mis compañeras lo van a hacer a continuación sobre género, sobre edad, sobre comunidad autónoma y también sobre nivel de renta y en los distintos rangos de edad que tenemos. Yo voy a presentar algunos datos que ya se comunicaron parcialmente en una sesión que hicimos el año pasado en noviembre sobre el agregado de todos los niños. Ahí, fijaros en los dispositivos. Si tenemos una primera conclusión es que te preguntamos mucho sobre tabletas y teléfonos inteligentes, los smartphones, porque son los dispositivos donde este rango de edad consume más individualmente, también en conjunto, pues contenido audiovisual. La tableta es la pantalla principal para comunicarse, aprender para el colegio, ¿vale? Y en segundo lugar es el teléfono inteligente. En el agregado, aunque veremos que luego hay diferencias, se va a representar, por ejemplo, entre los consumos, entre los años primeros se utiliza más la tableta y por ejemplo los años finales pues, utiliza más, ¿no? O dos horas después. Otra segunda conclusión que podemos sacar del ítem de la variable 8, de la pregunta 8, es sobre ¿para qué utilizan el teléfono inteligente? Los niños lo utilizan o afirman en nuestro país en la oleada del 2022 que lo utilizan para entretenerse, ver vídeos, escuchar música y además lo utilizan mucho más tiempo el teléfono inteligente durante las vacaciones. Es pues, el agregado, sin diferencia. Otra de las conclusiones en la variable 9 o de la pregunta 9 sería sobre la tableta. En su uso es para entretenerse, ver vídeos, hacer fotos, jugar y aprender. También para el colegio y para estudiar. Y lo utilizan mucho más tiempo también en las vacaciones. Luego, otra de las preguntas que tenemos en este barómetro es una encuesta que los niños solos o acompañados y con autorización paterna realizan desde sus ordenadores o desde sus dispositivos con autorización, evidentemente. Lo suelen hacer entre 10 y 15 minutos para hacerla, ¿no? Quien los investigadores que tengan mayor curiosidad, pues podéis acceder al cuestionario, lo tenéis online en la página web, en documentación. Una de las cosas que también les pregunto es que ordenen de 1 a 10, siendo 1 las actividades que más les gustan, ¿no? Y afirman, por ejemplo, que en el teléfono inteligente es comunicarse en redes sociales, jugar a videojuegos, ver vídeos, televisión y hacer vídeos y fotos. Incluso aquellos niños que evidentemente por normativa legal igual no deberían estar en redes sociales, detectamos, y ahí estamos analizando esos segmentos de la franja de edad que es muy interesante, de 7 a 9 años, en primeros años, que está donde la legislación no debería autorizarle esta vez, o donde tal vez el proveedor de esos servicios audiovisuales debería ser más puntilloso y no autorizando, por ejemplo, a niños menores de determinados rangos de edad en redes sociales como TikTok y otras que tal vez pueden tener algunos discursos
los niños para su salud. Otra de las preguntas que hacemos que es interesante es sobre la actividad preferida en las tabletas. Pues, vídeos, televisión, jugar a videojuegos, hacer vídeos y fotos. Si hacemos el análisis, sabiendo que los niños en esta franja de edad en nuestro país tienen una penetración del teléfono móvil masiva, como tenemos también en datos de la encuesta, pero si hacemos el análisis de los dos dispositivos, de preguntas sobre tabletas y smartphone, porque sí hay diferencias significativas que vais a poder consultar cuando liberemos el embargo y en las publicaciones y el informe que estamos realizando, pero para ver también el consumo en las distintas franjas de edad. Sabemos además que tienen distintos dispositivos. Esto sigue también una línea de investigación internacional que desde la European Communication Research and Education, la Asociación Europea, que tiene una sección sobre niños, jóvenes y medios, que yo presido durante los próximos 2 años, pues investiga frecuentemente ese acceso a los dispositivos, en particular las tabletas y los smartphones, ¿no? Entonces, les hemos preguntado que ordenen y evidentemente, pues bueno, ordenan que ver videojuegos, jugar a videojuegos, luego también en segundo lugar, pues otras categorías en la preferencia de lo que ellos tienen, ¿no? Jugar a videojuegos, hacer vídeos y fotos, como actividades que hacen con mayor profusión, con mayor intensidad. Luego también una de las cuestiones es el análisis del instrumento, ese instrumento cultural que es el teléfono móvil y también la tableta, en qué franjas horarias y dónde lo utilizan. Además, veréis en las publicaciones que estamos preparando que hay diferencias significativas de género en algunas de las variables y también entre las regiones. Las regiones como la Comunidad de Madrid o Andalucía o Cataluña, incluso en esta segunda oleada del 2023 hemos hecho sobre Valencia, hemos detectado diferencias significativas que luego habría que explicar hipotéticamente o consultando, investigando más profundamente, pero sí son relevantes, ¿no? En qué ubicaciones y en qué franjas horarias lo utilizan, ¿no? En este caso, bueno, pues lo utilizan en el salón de casa, en el coche familiar, en la mayoría, ¿no? Estamos investigando y recabando datos de la opinión de estos niños en esta franja de edad. Luego también en la tableta, pues la tableta se realiza un consumo en la habitación, en el salón de casa, en el colegio durante la semana, la tableta, y sabemos también por nuestra relación con los pedagogos y con los colegios que es un dispositivo que cada vez está penetrando más. Incluso hay en colegios en nuestro país, en nuestro entorno, que ya en las franjas edades primeras ya empieza a ser un dispositivo obligatorio, ¿no? Entonces vamos a hacer ese seguimiento también, porque sí sabemos que la tableta es un dispositivo que permea más en la actividad dentro del entorno educativo y fuera, y en este caso en los hogares, ¿no? Bueno, les preguntamos, ¿no? El uso de la tableta inteligente es distinto al de la tableta. El uso del teléfono inteligente es distinto al de la tableta en algunos de los sitios. Luego otra de las variables, otra de las preguntas que les hacemos es indicar el lugar donde, como decía con anterioridad, el lugar y horas donde utilizan más la tableta a lo largo de la semana. Hacemos preguntas a lo largo de la semana, sábado y fin de semana, ¿no? Lo utilizan con sus padres, con los hermanos, con el coche familiar, en el autobús y también en el parque. Otra de las actividades que preguntamos en relación con la tableta es qué aplicaciones utilizan más frecuentemente la tableta durante la semana. Son principalmente, en este caso, los videojuegos, las aplicaciones también de televisión. Tenemos una pregunta específica sobre el consumo que hacen sobre los contenidos de Clan TV, cómo lo ordenan, que pueden ustedes consultar. Yo creo que tengo aquí en la presentación una pequeña descripción. Y las aplicaciones para el colegio en la tableta son también utilizadas en las mañanas. El niño, cuando va en itineraries al colegio o cuando se aproxima al colegio en alguna actividad, él afirma que utiliza esas tabletas en el horario escolar, evidentemente, pues por actividades per se de este tipo de cuestiones. Sabemos que cada vez más tabletas, también los teléfonos móviles, están permeando, ¿no? Por las políticas educativas y por la decisión, pues, tecnológica y metodológica de este sector. La publicidad no gusta, molesta a los niños en sus teléfonos inteligentes cuando les preguntamos, y ellos pero sí reconocen las marcas y los anuncios de estos dispositivos y afirman que no podrían vivir sin su teléfono, mayoritariamente. En lo que es en el agregado, en todas las franjas. Bueno, aquí en el de acuerdo, reconocen las marcas y los anuncios que ven en el teléfono. Otro, en la tableta, es similar, ¿no? Reconocen la publicidad y las marcas y también afirman que no podría vivir sin su tableta, siendo esta su segundo mejor juguete después del teléfono. En relación con la actividad que realiza, también preguntamos sobre su interacción con sus iguales y con sus padres, ¿no? Mis padres juegan conmigo en el móvil y la tableta y supervisan lo que veo. Cuando tengo problemas con el móvil o la tableta, pregunto a sus padres primero y luego a sus hermanos o amigos. Igual, la investigación de Sonia Livingston y compañeros también
analiza mucho esta parte, ¿no? Cuando el niño se enfrenta en distintas franjas de edades a determinadas circunstancias en estos dispositivos, ¿quiénes son sus referentes? Y a quiénes acuden, cuándo acuden. Es una de las cuestiones que también analizaremos en mayor profundidad. Otra de las conclusiones del agregado sería que el teléfono y la tableta le ayudan, los niños afirman, que les ayudan a aprender cosas que no me explican en casa o en el colegio. Es un instrumento de aprendizaje para ellos, que afirmativamente manifiestan mayoritariamente en todas las franjas de edad y en particular también las más jóvenes. O sea, es un instrumento que no podemos pecar. Tiene un altísimo potencial, tiene riesgos, pero tenemos que moderar los riesgos a los que estos niños se enfrentan, ¿no? En la parte formativa, en la educativa, en la parte del contenido, de esa supervisión del contenido con el proveedor de contenido audiovisual a través de estos dispositivos. Y el teléfono y la tableta, por tanto, también afirman que les ayudan a ser más creativos. Luego también les ponemos alguna pregunta sobre ordenar, como sabemos que están mucho tiempo en tabletas y en smartphones y por eso focalizamos en estos dispositivos donde hacen distintas actividades, pues les pedimos que ordenen. Por ejemplo, adaptamos un poco también en la época de 2022 el Fortnite está teniendo muy el Candy Crush, pues sí, pues no, estamos detectando, pero si también catalogamos, pues eso, que ordenen por las temáticas. Sí hemos detectado unas diferencias significativas se ven también de género y en dispositivos también en algunas franjas de edad, entre niños y niñas. Es normal, también hay patrones puntuales y evidentemente también hay patrones que vamos detectando. Luego también, en relación con las redes sociales, ordenar las aplicaciones que más utilizan para consumir redes sociales en todas las franjas de edad. WhatsApp, TikTok, Instagram, principalmente. Sé que hay otras que se han implementado, pero en estos segmentos estas son las que funcionan. Y ya terminando, para no robar el tiempo a mis compañeras, para el colegio, pues las aplicaciones que utilizan, Google, YouTube, mapas y aplicaciones de comunicación con el colegio, que en los últimos años sabemos que se están introduciendo masivamente, tanto por los padres como en la interacción con los alumnos. Un poco también acelerado por la pandemia o por el periodo pandémico. Tenemos alguna pregunta sobre actividad pre y post pandemia también para los investigadores que quieren consultarlo, y luego aplicaciones de televisión de pago y también aplicaciones evidentemente de Clan TV y también de DarkSync, Me gustaría que me enseñasen a todos los ítems, que me enseñasen regularmente en el colegio a protegerme de los peligros y amenazas y riesgos que hay en internet y redes sociales. Es una afirmación que me gusta, que se tendrá que estar fantásticamente totalmente de acuerdo, que es una necesidad de niño detecta que afirma que el niño está afectada preadolescente esta necesidad, y a su vez también afirma que mis padres me han ayudado en las tareas del colegio gracias a los ordenadores, las tabletas, teléfonos inteligentes que tenemos en casa. No solamente durante el periodo un poco post-COVID que hemos analizado en la oleada de 2022, sino también en la continuidad. Ya quitaremos un poquitín, vamos a hacer esta pregunta del COVID, pero sí ha tenido unos efectos en el medio y largo plazo, tanto en el uso como yo creo que en las interacciones sociales que hacen estas también que analizaremos parcialmente. El uso y consumo de aplicaciones móviles les ha servido para entretenerse durante el periodo del COVID y evidentemente también en el post-COVID. Afirman. Otra de las variables que hemos analizado muy interesante y en la oleada del 2022 hemos introducido gracias a la sugerencia de la doctora Patricia, es analizar también lo que es la ansiedad y el estrés, incluso también el consumo en las amenazas que están detectando. Y sí hemos detectado, por ejemplo, que los niveles de ansiedad y estrés se incrementan significativamente cuando los niños, niñas, jóvenes no utilizan sus teléfonos inteligentes. O sea, sus niveles percibidos de ansiedad y estrés cuando lo declaran, aparece ahí un poquito en la gráfica, son significativamente mayores cuando no utilizan los teléfonos inteligentes. Similar, pero con intensidades diferentes, sucede con las tabletas. Los niveles de ansiedad y estrés se incrementan significativamente cuando los niños jóvenes no utilizan las tabletas. Pero las tabletas son menos estresantes que los teléfonos móviles en la regla. Fijaros que aquí tenemos que analizar también la penetración de los usuarios que nos sean los consumidores, los niños, niñas que han respondido. Tenemos que analizar pormenorizadamente las franjas de edad de los usuarios que tienen tabletas. Smartphones tienen todos, es también la precondición, pero básicamente la penetración del smartphone en niños de mayores de 7 años en nuestros países del 95%, ya sea suyo en propiedad o sea de un igual, de un hermano, de un padre o de los abuelos o de los tutores que les asisten. Este es un factor que lo habíamos detectado ya en la literatura internacional y que vamos a analizar. Además vamos a analizar su evolución longitudinalmente en los distintos años. Ya tenemos lo que son los datos de 2022, tenemos los de 2023 también con alguna variable adicional. También hemos pedido, porque también en nuestra misión
de servicio público, tanto como institución como cátedra, como agencia de la propia corporación que nos asiste y nos financia y nos ayuda a desarrollar nuestro trabajo. Pues hemos preguntado también un poco sobre los dibujos animados de clan, las series y los niños, los consumos y cuáles son sus preferencias, ¿no? Siempre con un miembro de la cátedra, director del clan, Jaume Fandiño, pues siempre nos tiene algo de información, nosotros queremos dar un poco de internet feedback porque todos los medios de comunicación que administran estos dispositivos, como está en la TV, con esa protección que realiza menor información, bueno, hemos leído un poco que ordenen, ¿no? Cuáles eran sus preferencias, ¿no? Los dibujos animados de clan, las series de niños jóvenes actores reales de mi edad, los concursos de clan, el agregado. Aquí haremos un pequeño análisis por las distintas franjas de edad. Normalmente solemos analizar la franja 7, 8, 9 años, luego 10, 11, 12, luego 13, 14 y 15 para ver los patrones diferenciales que existen, ¿no? Existen todos los adolescentes, van a tener mayor propensión a series de actores reales y los más jóvenes también al segmento. En conclusión, los niveles de ansiedad y estrés se incrementan significativamente cuando los niños utilizan su teléfono inteligente de la tableta en lo formativo. Aquí hay otras áreas de conocimiento, la psicología, la dependencia, la pedagogía con la que nos relacionaremos, les daremos estos datos que parte de su evolución, que así lo haremos públicos. El uso y consumo de teléfono inteligente es el principal entretenimiento, siendo los vídeos, televisión, entretenimiento musical. Existe una mayor percepción de consumo durante las vacaciones, Navidad, que hemos contrastado científicamente. Hemos preguntado igual, una de las primeras veces ha habido otras, ¿no? Pues vamos a preguntar longitudinalmente distintos años sobre esa percepción. Las actividades de aprendizaje realizadas estos niños son también relevantes y vienen a continuación. Es el instrumento cultural y bosquiano que es el teléfono móvil, si me permite la licencia, la tableta tiene un papel muy importante en el entretenimiento y en el aprendizaje, en todos los espacios. A los niños no les gusta la publicidad, es sorpresivo, pero bueno, es interesante saberlo. Son gente inteligente, son muy inteligentes, están en información, no son muy permeables. Están de acuerdo totalmente en que no podrían vivir sin su teléfono móvil de tableta, y es su mejor papel. Los niños les gustaría que les enseñaran al colegio de forma regular a protestarse, que las redes sociales es un aspecto muy interesante que estaremos en distintas investigaciones y en sesiones próximas, porque ahí existen amenazas y grandes oportunidades. Los padres les han ayudado en las actividades del colegio, gracias a los ordenadores, las tabletas y los teléfonos inteligentes, una sociedad tan conectada como una nuestra, y más en este periodo post-COVID, ya que ha sido un acelerador, ¿no? Los niños también se entretienen y aprenden con el uso y consumo de las aplicaciones, y los niños y niñas asignan mucho tiempo a sus pantallas inteligentes. Se trata de lo firma, ¿no? Su consumo de horas. Y nuestro objetivo es protegerles de las amenazas y daños potenciales, ofrecerles formación, educación, asesoramiento, acompañamiento, así como contenidos de calidad para que podamos velar por estos derechos. A mí sí que me gusta citar también, y ya lo hice con anterioridad, esta Convención de los Derechos del Niño que ha sido aprobada recientemente en las Naciones Unidas, en el 2 de marzo del 2021, que habla sobre esos derechos digitales del niño, que invito a la audiencia y a los investigadores a consultar y a investigar y a relacionar con sus investigaciones. Y para ver si un tercer día dar paso a este material, no sé si he consumido un poquillo más de tiempo y al equipo pues, para que presente sus reflexiones. Gracias. Pues un auténtico placer y la verdad es que resulta una información interesantísima, un trabajo de una buena cosa científico que está realizando en ese equipo. Muchísimas gracias por ese trabajo que apela personalmente a un medio de publicación, apela a toda la sociedad, empezando desde luego por los padres, por los educadores, por las autoridades, por los medios de comunicación, desde luego. Y de esa publicación y de esa sociología, pues tenemos una auténtica experta, que es la doctora Marcos. María Marcos Ramos es la subdirectora del Departamento de Sociología y Comunicación de la Facultad de Ciencias en las sociedades de la Universidad de Salamanca. María, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Esteban, por la presentación y a feliz por contar siempre conmigo, ¿no? En esta aventura que es el nuevo dentro de la Cátedra de Televisión Española, ¿no? ¿Por qué nos interesa o por qué interesa medir el uso de consumo de móviles y de tabletas en los niños? Pues bueno, porque hay unos datos muy relevantes que los he sacado del año 2019, en el que dice que el 30% de los niños entre 6 y 7 años tienen tablets, lo cual me parece, no sé, a mí algunos de estos datos me preocupan y a veces me abruman bastante, pero bueno,
30% tienen tablet, 6% tienen teléfono, pero es que fijaros en los datos del teléfono cómo aumenta exponencialmente cuando los niños tienen entre 10 y 11 años, que son 47,8% de los niños, o sea, es una auténtica barbaridad, ¿no? Sobre todo porque son edades muy tempranas en las que a veces les damos el instrumento, pero no les damos, no les damos los recursos para que aprendan a utilizarlo, ¿no? La tablet no sube tanto en esas edades y luego cae la tablet entre los niños a 12-13 años que dejan de usar la tablet, yo sospecho porque empiezan a usar ordenadores personales, con lo cual el control todavía por parte de los padres puede llegar a ser menor, pero es que tienen un 60% de ellos teléfono móvil, o sea, es una auténtica barbaridad, ¿no? ¿Y por qué nos interesa? Porque queríamos medir, y yo creo que es a veces la ciencia sirve para apoyar en datos, no las generalidades, ¿no? ¿Qué usan o cuándo lo usan? Nosotros hemos recogido esos datos. Yo me voy a centrar en algunos de los datos de diferencias de género en el uso de tablets y teléfonos, comprobar si las hay o no, y comprobar un poco por dónde va un poco las líneas de trabajo. Simplemente para cuantificar, nosotros aplicamos un cuestionario a 1.244 niños y la mitad eran niños y la mitad eran niñas, por lo tanto tenemos una muestra homogénea. Creo que eso es algo que debemos decirlo para hablar de que los datos o las evidencias que vamos a ir sacando se aplican en una muestra homogénea y que no hay un mayor número se aplican en una muestra homogénea y que no hay un mayor número de chicos frente a chicas o al revés, ¿no? Voy a analizar nosotros tenemos la encuesta que pasamos era amplísima y claro, dar datos de todo puede llegar a ser abrumador. Entonces me voy a fijar en alguna de las preguntas de investigación y aparte porque, claro, nosotros hemos trabajado con datos frecuenciales y a veces sacar datos y a sacar este nivel de datos diferenciándolos por género, muchas veces tenemos que volver a reconstruir las variables y esto es algo que lleva mucho tiempo. Aprovecho la ocasión para agradecerle a David el trabajo que ha venido realizando porque la verdad es que nos dan los datos muy bien ordenados, muy mascados y eso facilita muchísimo, pero le hemos abrumado yo creo que con muchos datos. Entonces vamos a analizar algunos de ellos y luego os voy a decir en qué estamos trabajando y un poco la línea en la que a mí me gustaría seguir investigando, ¿no? La primera, una de las preguntas de investigación, y no voy a entrar en demasiado, le preguntábamos a los niños dónde y a qué horas entre semana utilizaban su teléfono y sus tablets. He de decir que, claro, yo cuando lanzamos la encuesta lo lees y dices, sí, es verdad, tienen que recogerse de las franjas horarias, pero luego cuando nos vienen los datos y nos vienen datos de que los niños utilizan el teléfono o las tablets entre semana, entre las 12 y las 6 de la mañana, pues a mí me asusta bastante, ¿no? Me abruma, ¿no? Porque digo, ¿qué control estamos teniendo sobre esto, ¿no? Y les estamos dando una herramienta que a veces se nos olvida que es entretenimiento, pero también son otras cosas, ¿no? Voy a analizar simplemente frecuencias de una de las preguntas, de una de los ítems de respuesta que es en la habitación y simplemente decir que, bueno, utilizan de forma mayoritaria en su habitación los teléfonos entre la franja horaria entre semana de 3 a 7 y de 7 a 12, es decir, cuando vuelven del colegio, ¿no? Entonces, también aquí a mí me gustaría ver si no estamos utilizando, o los padres no estamos dejando que el teléfono sea y las tablets, lo que a veces también era la televisión, ese canguro catódico, ¿no? Bueno, pues esto es ahí. No voy a entrar en todas las frecuencias, los datos son más o menos similares, aunque he de decir, y va a salir de forma mayoritaria, que los niños son los que más consumen o más utilizan los teléfonos y las tablets. Es verdad que las chicas, luego vamos a ver cómo las chicas utilizan más las tablets, pero los chicos de forma mayoritaria los teléfonos. Claro, dar datos de frecuencia a mí pues son interesantes, pero yo quería ir a ver si había en cierta manera alguna relación entre el género y el uso que hacen. Por eso lo vamos a medir todo, o lo vamos a analizar todo con una serie de correlaciones. Para ello hemos aplicado el estadístico Chi de Pearson, que nos ofrece pues esa relación, nos da datos de cómo se relaciona una variable con otra. No voy a entrar demasiado en todos los datos porque, claro, al final es una repetición de horas y de días y de lugares, ¿no? Sino que voy a ir haciendo pues un poco
una panorámica, porque creo que además merece pues un análisis más y quizás más visto desde arriba que en detalle, ¿no? Porque, bueno, poder decir que el sexo influye en la hora de usar el teléfono inteligente durante la semana en el salón de casa de las 7 a las 12 de la noche, pues igual no nos dice nada, ¿no? Pero que si digo que son los niños los que utilizan de manera mayoritaria el teléfono en el salón de casa, en estas horas pues nos puede dar mucha más información. Lo mismo sucede con otros espacios, como en la cocina, el servicio o el baño, que son espacios, por así decirlo, más de uso común o comunitario, ¿no? Excepto pues quizás el baño, entre las horas de 3 a 7 de la tarde. Y de nuevo son los niños entre semana los que más lo usan. Si vamos a los fines de semana, son también de nuevo otra vez los niños los que más usan el teléfono inteligente en la habitación de sus padres o hermanos, y además en una hora, pues bueno, entre las 12 y las 5 o las 6 de la mañana, perdón. Y aquí sí que influye también el género, de manera además lo vemos claramente significativa, ¿no? En el transporte público, los fines de semana también son los niños los que más usan el teléfono, y también en esa franja horaria, con lo cual lo utilizan seguramente cuando se vayan a establecer una actividad de ocio con la familia, ¿no? La siguiente diapositiva, pues a mí sí que me llama la atención, porque se supone que un espacio como el parque no es un lugar donde normalmente deberían utilizar un teléfono, pero sin embargo son de nuevo otra vez los niños los que más lo utilizan en el parque en horario además de juego. Quizás en línea a lo que comentaba antes Félix, de que utilizan el teléfono como un juguete más que como un juguete, y lo usan incluso en espacios públicos, lo cual, bueno, pues a mí también me preocupa, y lo hacen en esa franja horaria, los fines de semana. Seguimos en el salón de casa, y aquí también encontramos que son de nuevo los niños los que más utilizan en el salón de casa, también en una franja horaria extraña, ¿no? De 6 de la mañana a 10 de la noche, y que influye significativamente, ¿no? En el colegio, que también es algo que me sorprende, porque en teoría los niños tienen prohibido utilizar el teléfono en el colegio, pero sin embargo cuando les preguntamos nos dicen que sí, que lo utilizan entre semana en el colegio y en horas lectivas. Bueno, quizás lo utilicen en el transporte y demás, de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Yo entiendo que lo utilizan quizás en el transporte o al llegar o demás. Quizás, claro, tenemos que tener en cuenta que al final lo que les preguntamos son datos cuantitativos, y en estos casos muchas veces lo que aclara son lecturas cualitativas en una entrevista, pero no es posible, claro. Sí. También, claro, en ciudades, esto sí también. A mí, claro, yo creo que tenemos que relacionar como todas las variables entre sí, ¿no? Porque es verdad que ciudades como Madrid y Barcelona, en el que el colegio suele estar alejado de tu casa, pues puede influir. Y luego también, evidentemente, el entorno influye muchísimo, ¿no? El modo que se relacionan los niños. Bueno, avanzo. Tableta. La tablet es más utilizada por las chicas que por los chicos, lo cual también a mí me parece particular, y lo hacen de manera más generalizada en la habitación. Ellas se utilizan en su habitación, que es la siguiente diapositiva, en la franja horaria de 10 a 3 de la tarde. También las chicas, los chicos utilizan más el fin de semana la tableta, también tanto en distintas habitaciones, en la de sus padres y hermanos, en distintas franjas horarias, de 10 de la mañana a 3 de la tarde y de 7 de la tarde a 12 de la noche. Para no aburrir, y voy a ir avanzando un poco más, también influye el sexo a la hora de usar la tableta en el parque, y la usan en una franja horaria realmente extraña, ¿no? De 12 de la noche a 6 de la mañana. Quizás aquí deberíamos cruzar también con edad, y yo espero que sean los más mayores, porque si no, no sé, o sea, bueno, lo dejo ahí, ¿no? Consumo de aplicaciones en la tableta. Los niños consumen más aplicaciones de televisión
y las niñas más de videojuegos en la tableta. Y también utilizan más aplicaciones de foto, las niñas, y de dibujos. O sea, que se ve ahí como ciertas también en distintas franjas horarias. Relaciones sociales, apps de redes sociales, perdón. En tableta las utilizan más los niños de 10 a 3 de la tarde entre semana, y lo que decíamos, las chicas más fotos y demás. Bueno, se ve como ciertos patrones que se repiten, porque videojuegos, por ejemplo, que normalmente están más asociados al género masculino y son más los niños que consumen videojuegos, tal y como nos dicen las estadísticas, nosotros comprobamos como también ellos en las tablets recurren más a los videojuegos que ellas, ¿no? Bueno, este es un poco el panorama que yo hemos sacado así por género, pero ¿qué me gustaría seguir haciendo o qué me gustaría seguir investigando? Yo creo que hay otras preguntas de investigación muy interesantes que deberíamos analizar, como son las diferencias en el número de móviles y tablets en función del género. Nosotros nos hemos preguntado cuántas tienen, y esta es una variable que estamos recodificando para ver cómo lo podemos hacer al ser una variable numérica, porque las estadísticas nos dicen que son más los niños los que tienen móviles y tablets que las niñas. Entonces también yo creo que ahí analizar el por qué también es interesante, ¿no? Lo mismo, móviles también. Aplicaciones, ¿qué aplicaciones, qué es lo que usan cada uno de ellos? Esperíamos que las ordenasen, qué es lo que usan cada uno de ellos en su teléfono inteligente o tableta. Los videojuegos, de nuevo, si seguimos manifestándose, si siguen perpetuando los estereotipos en asociar a videojuegos, y parece que sí, ¿no? Porque parece, por lo que hemos visto, que ellos juegan más en las tablets a videojuegos, sin embargo ellas utilizan aplicaciones de fotos o de redes sociales. Bueno, pues parece que se están perpetuando ciertos estereotipos. No he traído los datos, pero sí que había diferencias significativas en el nivel de ansiedad y de estrés que sienten los niños cuando no utilizan el teléfono móvil. Había diferencias entre ambos géneros, también es algo interesante. Y otra cosa interesante que estoy analizando ahora es los contenidos que consumen cada uno de ellos, porque recientemente se publicaba un estudio de CIMA en el que se analizaba, CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas de Medios Audiovisuales, en el que se analizaba quienes creaban dibujos animados, cuántas mujeres había que creaban dibujos animados y contenidos para público infantil. Y según este estudio, eran menos las mujeres que creaban contenidos audiovisuales para público infantil, algo que no nos sorprende porque sucede en otros formatos. La industria audiovisual española está altamente masculinizada, especialmente en determinadas profesiones como dirección, guión e iluminación, y de nuevo se repite también en contenidos audiovisuales para niños. Entonces a mí me parece interesante analizar qué ven ellas y quiénes lo crean, ¿no? Y qué ven ellos y quiénes lo crean. Yo creo que podemos ir por ahí. Y bueno, los datos ya les digo que son básicamente estos, porque estamos analizando muchos más, porque son muchísimos. Pero bueno, a mí sí que hay cosas que me asustan y no sé muy bien cómo tomarlas. Y bueno, esto era un poco lo que yo quería explicar. Gracias. Pues muchas gracias. La verdad es que pinta un panorama, por lo menos, no sé si desolador, pero desde luego inquietante. Inquietante, y que me parece que en una zona como esta es una repetirlo y ampliar, porque me parece que los casos merecen ser conocidos. Bueno, pues vamos a seguir dando a conocer todos estos datos, y para ello empezamos por la presencia de la doctora Teresa Martín García, que es profesora de Chicanes de la Teresa, por favor. Muchas gracias, Esteban. Bueno, voy a ver si consigo ver correctamente porque me he dejado en gafas. Así que espero poder ver con corrección. Bueno, creo que los datos que ya nos han avanzado, tanto el profesor Félix como la profesora María, indican claramente lo que venimos viendo, ¿no? Ese gran consumo y ese acceso tan fácil que tienen tanto los niños como los adolescentes a todo tipo de dispositivos para consumir de manera constante numerosos contenidos.
Pero queremos ir más allá. Además de ver todos los datos que ya hemos ido viendo, y nos preguntamos si además de, más allá del consumo, todos estos datos que estamos viendo siguen acrecentando desigualdades y sigue existiendo una brecha digital. Esto se vio muy bien durante la pandemia, que se pusieron de manifiesto pues, todas esas diferencias, ¿no? Y queremos ir viendo a través de este barómetro si las diferencias se acortan, si las diferencias continúan y qué consecuencias tienen este tipo de diferencias en el uso y en el acceso y también pues en los problemas posibles que puedan tener de conexión, ¿no? También queremos que estos datos que estamos analizando nos sirvan para seguir reflexionando sobre lo que está ocurriendo en la educación. Y aquí creo que es muy interesante ver un poco la evolución que se está produciendo. Venimos de años en los que había una preocupación constante en la educación porque todo el mundo, cualquier niño de cualquier edad tuviera acceso a una tablet, tuviera un portátil en clase y se utilizara de forma constante como herramienta académica. Ahora mismo ya hay muchas voces que dicen lo contrario, que debería limitarse el uso de los dispositivos y el uso de las tecnologías, especialmente en determinadas franjas de edad. Estamos viendo que esto cada vez es un debate que se acrecienta, ¿no? Y vemos corrientes como por ejemplo, la de los colegios Waldorf, que es donde están, por ejemplo, estudiando los hijos de quienes están creando tecnología. ¿Por qué precisamente los hijos de quienes están creando tecnología educan a sus hijos en colegios donde hasta los 6 años no tienen acceso a tecnología? Bueno, pues porque conocen también muy bien cómo se crea, entre otras muchas cosas, conocen bien cómo se están creando las aplicaciones, cómo se están creando este tipo de dispositivos. Así que creo que será muy interesante seguir viendo estos datos, esa evolución de los datos en términos de educación. Y por último, también algo que conocemos perfectamente, que es este problema que ya manifestaban tanto Félix como María. Esto que es un problema social, es un problema que afecta, que preocupa mucho a los padres, pero también a toda la sociedad en su conjunto. Todos estamos preocupados por esos efectos en la salud de los niños y de los adolescentes. Y más allá de las implicaciones que pueda tener en términos de ansiedad, en términos de autoestima, a mí me parece interesante también reflexionar sobre otros aspectos de la salud que a lo mejor se habla, pero no tanto. Por ejemplo, cómo está cambiando los patrones del sueño. Hay muchas investigaciones ya al respecto. Recientemente una de la UOC, de Casal, en 2021, indicaba que más del 80% de los adolescentes han cambiado ya su patrón del sueño y que en todas las partes del mundo, en todas sin distinción, ya los adolescentes duermen 1 hora menos que los adolescentes de hace un siglo. Creo que son datos, que nos tienen que hacer reflexionar muchísimo y que está claro que se vuelan en todos los espacios, ¿no? Reflexivos. Hace poco, lo indicaba ahí, hace unos días, Kate Winslet, cuando recibía en los premios BAFTA, recibía su premio por su papel en I Am Roots, donde se reflexiona también sobre los usos de la tecnología, indicaba esa preocupación y apelaba a la gente que tenemos vinculación con la creación de contenidos y a las personas que pueden limitar qué tipo de contenidos se crean, ¿no? Y decía, por favor, no permitamos que se sigan creando contenidos dañinos y cuando se creen hay que denunciarlo. No podemos exponer a los niños y a los jóvenes a ese tipo de contenidos. Queremos a nuestros niños de vuelta, queremos poder comunicarnos con ellos, ¿no? Entonces, todos estos elementos pues tienen que ver con los datos que estamos analizando y ahora vamos a ver en qué medida aspectos como la renta, aspectos como las comunidades autónomas o la edad pueden determinar diferencias en los usos. Para empezar, vamos a ver rápidamente la participación por edad de las personas que han participado en la encuesta. Han participado desde los 7 hasta los 15 años y especialmente la participación se da más desde los 11 hasta los 15 años. Por otro lado, vamos a ver también las comunidades autónomas de las que provienen los participantes, principalmente de Madrid, de Andalucía, de Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla. Y a continuación vamos siguiendo ya los resultados. Les preguntábamos a las personas encuestadas dónde situarían a su familia, ¿no? Para determinar un poco la renta a la que pueden pertenecer y les hacíamos este tipo de preguntas que indicaran dónde se sitúa su familia en función de si puede tener más o menos dinero, indicando de una escala del 1 al 7 dónde se situarían. Y ahora vemos a continuación que la mayoría de las personas encuestadas se sitúan entre las franjas de media y renta media y alta.
En cuanto al tipo de colegio, que también es uno de los indicadores que nos interesaba medir, vemos que pues la mayoría de los encuestados asisten a colegios públicos. Pero también, bueno, pues hay una alta presencia de colegios concertados y, bueno, por último, de colegios privados. A continuación vemos cómo las franjas donde más se utilizaría los teléfonos inteligentes sería principalmente de 7 a 12, un dato interesante porque ya son horas en las que sobre todo en la franja de los 7 años pues sí que resulta preocupantes. Y después la siguiente franja horaria sería entre las 3 y las 7. Bueno, y ahora vamos a ver brevemente algunas de las posibles correlaciones que puedan existir entre el nivel de la renta, las comunidades autónomas y las horas a las que se utiliza el teléfono móvil. Tampoco me quiero detener mucho en cada una de ellas, pero vamos a ir viendo algunos datos que pueden ser interesantes. Por ejemplo, la primera de ellas, en función de la edad, y algunas son muy parecidas, así que lo haré bastante rápidamente, vemos que la edad influye de forma significativa a la hora de utilizar el teléfono en lugares pues, como la habitación, ¿no? Vemos que en estas correlaciones se puede apreciar que a menor edad menor uso y a mayor edad mayor uso del smartphone en prácticamente todos los lugares de la casa y en prácticamente todas las franjas horarias es lo mismo. A mayor edad se da un mayor uso del smartphone. Lo vemos a continuación también en otra franja horaria en la habitación, de 10 a 3, y lo vemos también, esa correlación se da cuando indican que no hacen ningún tipo de consumo. Vemos que a menor edad indican no hacer ningún tipo de consumo en la habitación en esas franjas horarias. Lo mismo sucedería en otros espacios comunes como es el salón. Aquí sí que vemos que aumenta el consumo de las franjas de edad menores, entre los 7 y 10 años ya hay un mayor consumo, presuponemos que tienen la presencia de los padres, ¿no? Ahí sí se aprecia un mayor consumo de edades más pequeñas. Y no me voy a detener porque sucede algo muy parecido con otro lugar común como por ejemplo la cocina. Ahí también vemos que a mayor edad un mayor consumo. Y después en espacios como el parque, pues ahí no se aprecian muy bien los datos, pero también se van viendo diferencias por edad y también un poco lo que indicaba María antes. Yo creo que también se da pues esa casuística o se puede pensar que tiene muy integrado el smartphone pues en su tiempo de ocio también, ¿no? ¿Y qué ocurre, por ejemplo, con el uso que se hace en el colegio? Que lo vemos a continuación. Pues la edad también influiría mucho en cuánto se consume el móvil en el colegio. También veríamos lo mismo, que a mayor edad, mayor consumo del teléfono en el colegio. Vamos a pasar ahora al consumo por comunidades autónomas, para no repetirnos en los datos. En el caso de las comunidades autónomas, como podemos ver a continuación, también hemos visto diferentes significativas. Hemos visto que la comunidad influye en cómo se hace el consumo de aplicaciones o de televisión. Aquí, por ejemplo, vemos que es la Comunidad de Madrid donde hay mayor consumo de las dos partes, de tanto de aplicaciones como de televisión. A continuación veríamos el uso del smartphone en el colegio. Aquí ya vemos que en el caso de las otras comunidades autónomas es mayor el consumo durante las horas en las que los niños están en el colegio. Y después de esas otras comunidades continuaría Madrid. A continuación podríamos ver cómo influye a la hora de utilizar el smartphone en otro lugar privado como es la habitación. Serían otras comunidades en las que se produce mayor consumo, seguido por Madrid y después de Andalucía. Datos similares se pueden ver en el caso de la utilización del smartphone en un sitio donde conviven los diferentes miembros de la familia, como es el salón. Aquí también el mayor consumo se produce en el resto de comunidades, seguido de Madrid y luego de Andalucía. Y después podríamos ver también cómo la comunidad autónoma, también se verían diferencias significativas a la hora del consumo del móvil en los lugares y los espacios de ocio, como el parque. Pasamos ahora a los resultados en función de la renta. Y aquí también hemos visto que se aprecian diferencias a la hora de utilizar el smartphone en sitios donde convivan precisamente miembros de la familia, como es el salón. Desde las 6 de la mañana hasta las 10, vemos que hay prácticamente por igual de clase media y clase alta, pues se haría un uso muy similar. Cuando nos vamos a datos a otros espacios de la casa, como es la habitación,
Vemos que, bueno, pues niños que pertenecerían a clases más elevadas harían un mayor uso a esas horas. Y cuando se indica que no se hace ningún tipo de uso en el salón, aumenta el caso de niños que dicen pertenecer a clases más bajas, va un poquito en aumento. Así que, como vemos, en la medida en la que aumenta pues la clase, por así decirlo, social, aumenta también el consumo que se hace del smartphone en prácticamente todos los sitios de la casa, todos los espacios de ocio y todas las franjas horarias. Esto es curioso. Hay un dato curioso también aquí, que es cuando la renta influye significativamente a la hora de utilizar el smartphone en espacios como espacios comunes como el baño, la cocina o el servicio a determinadas horas como las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Son datos curiosos como los que antes mencionaba María, ¿no? Son franjas horarias en las que ahora queremos detenernos con detalle y entender por qué se produce un consumo en ese tipo de horas en las que sobre todo niños de 7 años que no deberían tener acceso, y aquí aparece marcado como tal, ¿no? En función de la renta también podemos ver que se utiliza, el uso que se hace del colegio, pues también hay diferencias significativas en diferentes franjas horarias, también en el uso que se hace de aplicaciones, que lo vemos un poquito más adelante. También en prácticamente todas las franjas horarias, pero esta es importante también, y vemos que a medida que aumenta la edad, aumenta el consumo también, como indicábamos. Y por último vamos a detenernos en función del tipo de colegio público o privado, qué diferencias nos hemos encontrado, que también hemos encontrado diferencias significativas. Pues por ejemplo vemos que el colegio también influye a la hora de utilizar el smartphone en lugares como el salón, en prácticamente todas las horas. Vemos que los niños que acuden a colegios públicos hacen un mayor uso en general, en todos los espacios y franjas horarias, en el salón, y también pues a la hora de utilizar las aplicaciones o la televisión, ¿no? Vemos que también pues, las personas que pertenecen a colegios públicos hacen un mayor uso. Y para concluir, para no detenerme tanto en estos detalles, y como digo, vamos a ir ahora viendo a qué se deben este tipo de relaciones, y lo estudiaremos con detalle, pues podemos concluir que, como hemos ido viendo, los niños que tienen menos edad hacen un menor uso y consumo, pero el consumo ya es importante desde los 7 años, como hemos ido viendo a lo largo de todo este estudio. Y que hay franjas, como indicaba anteriormente y avanzaba, en las que nos parece muy preocupante, como los 7 años y el estar conectados a partir de las 12 de la noche. Hay niños que están conectados a esa hora, y queremos saber a qué se debe. También tenemos que indagar a qué se deben esas diferencias que hemos visto por comunidades, especialmente en los horarios en los que están en el colegio. ¿A qué se debe ese uso? Ese uso tiene que ver con que el smartphone se utiliza como una herramienta de trabajo y una herramienta educativa. Se debe a que están conectados cuando no deberían estarlo. Creo que será muy interesante verlo por si hay algún tipo de implicación a la hora de estar implantando diferentes programas educativos en las diferentes comunidades. Eso creo que va a ser muy interesante. Luego también será muy interesante ver las diferencias entre los colegios públicos y los colegios privados, por qué se están produciendo este tipo de datos diferenciadores, ¿no? Y creo que las cifras que estamos viendo nos recuerdan toda la responsabilidad que tenemos quienes estamos dedicándonos tanto a la investigación como a la creación de contenidos a la hora de crearlos, pero sobre todo viendo las oportunidades, no demonizando tanto lo que se está haciendo mal, sino ver las oportunidades que hay ahora mismo a la hora de crear contenidos que estén comprometidos con la educación, pero también con el entretenimiento. Porque aquí quiero recordar algo que dice Sonia Livingston a menudo, la gran investigadora en educación y medios de comunicación. Recordemos que vivimos en una sociedad digital, una sociedad conectada. No podemos de repente desconectar a los niños de esta sociedad absolutamente digital, ¿no? También pueden entretenerse de vez en cuando con algo digital. Aquí lo importante es saber para qué se utilizan los medios, qué tipo de contenidos, y si los contenidos a los que están expuestos son adecuados para su edad, ¿no? Es lo que Sonia Livingston denomina el algodón digital. No envolvamos a los niños en algodón digital. Si queremos que se puedan enfrentar de forma correcta a lo que está sucediendo, tienen que saber
cómo se construyen los contenidos y cuál es el contexto mediático. Así es como verdaderamente podrán enfrentarse de forma correcta a todo lo que está sucediendo. Gracias. Esta aportación, por estos datos. A medida que avanza la jornada, yo me encuentro cada vez más inquieto. Y la verdad es que con ganas de, se lo decía ahora al lector, con ganas de dar a conocer para los estilos de... Claro, mi cargo, que parece sacado del organigrama de la OTAN, acaba como lo de observatorio de conocimiento. Tantas fe más que tenga Javier un estímulo científico, y esto abre campos y sospechar. De verdad que enhorabuena, muchísimas gracias Teresa, muchísimas gracias a Félix, muchísimas gracias María, y ahora nos toca hablar con la doctora Sánchez, Patricia Sánchez Soldado, que es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca. Patricia, la palabra. Muchas gracias, Esteban. Gracias, por supuesto, también a la cátedra por invitarme. Yo me he incorporado hace poco tiempo y, bueno, las presentaciones, como ya veis, han sido fantásticas. Tenemos muchísimos datos, muchísima información sobre la que trabajar, y entonces en este último bloque lo que yo vengo a hacer es un pequeño avance de lo que será el nuevo barómetro de 2023, aprovechando también algunas pequeñas novedades que queríamos incluir, que ya si a Esteban lo tenemos un poquito inquieto, pues bueno, vengo yo a arrebatar la faena con mi parte. Bueno, realmente lo que hemos visto aquí es, bueno, un panorama bastante realista de lo que tenemos a día de hoy en España sobre el uso y consumo de los dispositivos móviles, especialmente las tabletas y los smartphones, que es lo que tenemos quizás más integrado en la vida rutinaria, ¿no?, de los niños y los adolescentes a día de hoy. Pero claro, llevamos ya un tiempo viviendo pues esta explosión digital, esta explosión tecnológica a través de bueno, pues el acceso, digamos, a todos estos dispositivos. Pues efectivamente, todas estas experiencias de los niños y de los adolescentes se han multiplicado inevitablemente. Y también, tal como decían antes Teresa y María y también Félix, no venimos a limitar, sino lo venimos a incorporar y a enseñar, ¿no?, a intentar aprender de todo lo que podamos sacar de esta información. Entonces, cierto es que cuanto más se usa, que se usa y se va incorporando muchísimo más a edades tempranas, cuanto más se usa, tienen más oportunidades y también más riesgos, ¿no? Tenemos la parte buena y la parte mala, y es lo que vamos a intentar analizar. Esta exposición que tenemos a todos estos riesgos online, pues también es una preocupación que venimos, bueno, viendo en el área académica, en el área profesional, en todos aquellos, tanto gestores como creadores de contenido. Es algo que bueno, que efectivamente está ahí, y que se está también profundizando cada vez más en pues cómo abordarlo, ¿no? Cómo ser más seguros, más inclusivos, más usables, y todo este tipo de cosas que estamos trabajando desde educación y desde comunicación especialmente. Bien, aquí de lo que se trata es de intentar analizar o quizás profundizar un poquito más en lo que son algunos indicadores que nos puedan dar más información sobre lo que ya tenemos. O sea, intentar construir sobre algunas de las variables que ya hemos visto, que existen en el barómetro, que están, y otras que son nuevas. Entonces, uno de los puntos clave que nos interesa trabajar es lo que hemos venido llamando los usos problemáticos que se hacen de este tipo de dispositivos. Algunas de las variables que vamos a trabajar se pueden ver, si quieres, en el siguiente gráfico, es donde se ve un poco el mapa de las pequeñas novedades que vamos a incorporar en este nuevo análisis. Bueno, el de los usos problemáticos y usos de riesgo es un concepto que existe, nosotros lo hemos ampliado un poquito más y podemos llegar a extraer ciertos indicadores de la información que tenemos. El tema del uso ya lo han explicado los compañeros, bueno, se ha explicado realmente a través de todos los dispositivos que tenemos,
y vemos que tenemos muchísima información sobre aquellas áreas en las que se utilizan estos dispositivos y de qué manera se están utilizando. O sea, eso es una información bastante relevante como variable principal. Sabemos además que, bueno, al menos un 57,5% de los menores de 18 años presentan este tipo de usos problemáticos y usos de riesgo frente al móvil. Bastantes estudios ya están en estas líneas. Luego, otra de las variables, de los posibles indicadores que nos va a ayudar en esta tarea es el tiempo también. Tenemos mucha información sobre el tiempo de uso de que, por ejemplo, los niños están utilizando en unos horarios, como los que comentaba María, un poquito extravagantes, y tenemos que ver por qué, ¿no? En qué horarios lo hacen y sobre todo cuánto tiempo lo están haciendo, porque hasta ahora es un uso, digamos, intensivo de estos teléfonos y tablets en particular, que son los que más están utilizando. Bueno, esto se asocia a determinados problemas, pues como el rendimiento escolar principalmente, y bueno, también se apuntaba previamente problemas de sueño y determinados problemas que pueden ir pues un poquito más allá, como el estrés y la ansiedad, que también avanzábamos alguna variable en el barómetro de 2022. Realmente sí que se están desarrollando ciertas conductas de ansiedad, de estrés. Los niños diferencian poco entre estos conceptos. Nosotros podemos luego aterrizarlo un poquito más, pero bueno, para ellos es más general esa idea, ¿no?, de sufrir pues cierta ansiedad cuando lo usan o cuando no lo usan, que son dos conceptos también diferenciados que tenemos aquí trabajando en todo el barómetro. Está directamente relacionado con uno de los índices nuevos, es un indicativo que nos interesa especialmente para trabajar todo lo que tiene que ver con riesgos y amenazas, que es la cibervictimización. Aquí vamos directamente ya a enfocarnos a esos riesgos concretos en el mundo online, en todo lo que tiene que ver con el uso de los contenidos digitales a través de los móviles y a través de las tabletas. Aquí sí que sabemos que la proliferación del riesgo se centra mucho en el ciberacoso de todo tipo. Y aquí veremos también que diferenciamos dos líneas. Una sería la cibervictimización directa y otra la indirecta. También, por ejemplo, muchos estudios ya antes han demostrado pues, que la cibervictimización, sobre todo percibida, está mucho más arraigada en el género femenino que en el masculino. Ahí hay bastantes diferencias y que, pues en general los chicos son los que hacen el uso, digamos, más arriesgado de este tipo de dispositivos, y las chicas las que reciben más esos riesgos frente a ellos. Y por último hemos incluido una variable que nos puede interesar bastante para hacer una comparación, para hacer contrastes y para valorar algún factor, digamos, de paliar, ¿no?, todo esto, que es la satisfacción. Es un índice de satisfacción con la vida de los niños y de los adolescentes. Aquí se ha demostrado también que lo que hace realmente es correlacionar de manera negativa con estos usos problemáticos. Entonces vamos a ver si efectivamente podemos tener esta información y podemos llegar a comprobar que los datos apuntan hacia esa correlación negativa. Bueno, pues dicho esto, voy a hacer un pequeñísimo panorama, porque ya prácticamente se han explicado pues los grandes datos. Esto es un avance. Vamos a empezar por la variable del uso en el objetivo de analizar las variables que tenemos, construyendo una serie de indicadores que son clave o que queremos que sean clave en los futuros estudios. El uso de los móviles, por ejemplo, en este barómetro de 2023, se va a mantener prácticamente todo en la misma línea de los anteriores, pero vemos que en el caso de los móviles, pues cuanto más mayores, más uso intensivo van a hacer de los móviles. Especialmente hay una creciente entre los 11 más o menos y los 14 años, un pico ahí importante, mientras que el uso de las tabletas presenta un panorama un poquito diferente, y esto se puede achacar al uso que declaran de, pues lo utilizo en la escuela, lo utilizo en mi educación, lo utilizo con los profesores y para hacer mis deberes. Entonces los picos varían considerablemente entre los 9 y los 11, hay un pico muy fuerte en los 11, y luego el uso de las tablets desciende
bueno, pues un poco más radicalmente, el motivo aquí podría apuntar pues a que empiezan a utilizar muchos otros dispositivos digitales, pues, como por ejemplo las consolas y sobre todo los teléfonos móviles. Bueno, la media total del uso intensivo, que de momento lo que hemos construido es una escala de uso intensivo, que además tiene una fiabilidad importante del 0,83, se presenta en un 3,53%. Por ejemplo, aquí sí que hemos bueno, pues visto, sobre todo simplemente con una comparación de medias, que es el único caso de todos los que vamos a ver a continuación que existe una diferencia significativa entre el uso que hacen los niños y las niñas. Aquí sí hay una diferencia en el uso de los móviles específicamente. Bueno, en cuanto al uso de las tablets, la media que hemos presentado, que también se ha hecho una escala con una fiabilidad de 0,84, está en un 3,31. Como vemos, pues bueno, no se aleja demasiado, pero aquí ya empieza a no haber determinada diferencia pues entre niños y niñas. El uso que hacen de las tabletas es muy similar entre ellos. En cuanto al tiempo, que sería otra de las variables, bueno, el tiempo, lo que hemos calculado aquí es una media total sobre el tiempo de uso que pueden llegar a hacer en su intensivo de los móviles en primer lugar, con esta media de un 2,16. También en la comparativa de medias vemos que tanto los niños en un 2,10 como las niñas están en una línea prácticamente igual, con lo cual no hay ninguna diferencia significativa entre ellos. Y en el caso de las tablets, bueno, aquí en los móviles podemos ver también las edades, en torno a 12 y 15, 15 ya sube bastante, pero bueno, sigue en la línea de todo lo que ya se ha avanzado previamente. Y en cuanto a las tablets, baja bastante el tiempo, a una media de 1,82, tanto en niños y en niñas, y aquí igualmente tampoco vamos a ver ninguna diferencia significativa. Lo que sí que hemos podido ya observar pues es que se utilizan bastante menos las tabletas que los móviles, especialmente en determinadas edades, como por ejemplo aquí, que los picos cambian hacia, pues bueno, el de los 8 años, en torno a los 12 y hacia los 15 todavía siguen manteniendo un poco ahí el tiempo que dedican hacia el dispositivo de las tablets. Bueno, la media total de tiempo de uso se mantiene similar, tampoco voy a pararme mucho más, es 1,82 realmente, y vemos que en los tiempos que podemos aprovechar y en el uso que podemos exprimir un poco más del barómetro, tenemos un indicador que sería la comparativa entre el uso y el tiempo. El uso que los niños y los adolescentes hacen de manera intensiva de los dispositivos y el tiempo que hacen, que emplean, digamos, en los móviles y en las tabletas. Aquí se ha utilizado una escala nueva con una fiabilidad de 0,75 con varios de los ítems que ya existían, y en este caso este nuevo indicador, que lo tenemos aquí marcado un poco diferente, la media que presenta es de un 2,62, pero igualmente no hemos encontrado tampoco diferencias por género. No ha sido de especial relevancia en este caso el género, porque vemos que este indicador de uso de riesgo es similar en niños y en niñas. Y en el caso de las tablets pasa un poco lo mismo. Si veíamos en móviles un 2,62, en tablets un 2,32, baja un poco como hemos venido viendo, pero tampoco vamos a tener una diferencia especialmente relevante por género. Otra de las variables que también hemos trabajado un poco y que nos servirá para ver un poco este contexto global de riesgos y amenazas es la ansiedad y el estrés percibido. En el caso de los móviles podemos ver aquí una comparativa en pantalla por el uso y por el no uso, que son, como decíamos, dos conceptos un poco diferenciados. En el uso del móvil son los niños de aproximadamente 15 años los que presentan el pico más elevado de ansiedad por el uso, o sea que realmente tienen ciertas preocupaciones ya que se empiezan a plasmar aquí en el uso de los dispositivos. En cambio, por no usarlo, igualmente entre 15 y más o menos 13 se mantienen en picos altos, pero vemos que crece en el no uso en determinadas edades como 10-11, que es cuando antes contaban también María y Teresa, empiezan, ¿no?, a tener estos dispositivos, pues prácticamente el 90% ya de los chavales y chavalas lo tienen.
En las tablets sí que vemos una diferencia en las curvas. Es bastante interesante ver la diferencia de uso que hay de ansiedad entre las tablets y los móviles. En este caso, por el uso de las tablets, vemos que también los chavales de más edad presentan aquí picos interesantes, pero baja a los 10 años cuando, pues bueno, por usarla pueden tener esa percepción de estrés o de ansiedad, que puede ser también pues por la incorporación nueva que hacen, ¿no?, a todas estas pues, aplicaciones, juegos, herramientas y demás. Y en el caso de no usarla, aquí varía de una manera interesante porque vemos que entre los 10 y los 11 años es cuando tienen esa ansiedad por no utilizar, al menos declarada, ¿no? En cambio, en el resto de edades, pues disminuye considerablemente. O sea, que esto también será un elemento que podremos seguir trabajando y podremos seguir analizando. Pasamos ahora a la cibervictimización, que es bueno, una de las nuevas que hemos incorporado este año en el barómetro. Esta variable, como decía, se divide en dos. Primero vemos la cibervictimización directa. En este caso, lo que pregunta y los ítems que trabaja realmente es cuando los niños o niñas han recibido directamente alguna señal de acoso, alguna señal de riesgo o de amenaza, como por ejemplo, alguien les ha enviado mensajes desagradables, les ha puesto motes, mensajes agresivos, insultos o avergonzarles o hacerles sentir mal, de manera incómoda. Bueno, vemos que en cierto modo todavía podemos tener algo de esperanza porque los índices no son demasiado elevados, pero estos índices, aunque no sean altos, son preocupantes porque si nos fijamos, las medias están en, por ejemplo, algunos de los ítems 1,80, 1,90 y el más elevado en 2 con insultos. Entonces aquí habría que profundizar igualmente un poco más en los contextos, pero las medias, pues bueno, decimos que serían motivo de alerta para continuar controlando bastante lo que tiene que ver con este tema directamente. Luego, en esta escala, hemos visto que tenía una fiabilidad de un 0,90 y tampoco se han encontrado diferencias significativas, en este caso, entre niños y niñas. Ahora si vamos a la cibervictimización de manera indirecta, aquí lo que se trabaja es si de un modo secundario pues algún niño se ha podido sentir, ¿no?, víctima de algún tipo de acoso, de riesgo o de, más que nada, bloqueo, vamos a llamarlo así, bloqueo, para ser un poco más indirecto. Por ejemplo, no le han dejado participar en algún tipo de actividad, no se ha podido unir a una conversación, se ha sentido excluido, han contado o revelado pues determinados secretos a otras personas o le han hecho el vacío, han hecho como si no existiera. Bueno, aquí sí que podemos ver, por ejemplo, que las medias son más altas que el índice de cibervictimización directa. En el caso de las indirectas, más o menos, pues algunos están en torno a 2, 1,99. Podemos ver a continuación que la media se sitúa en un 1,96, que para ser indirecto también ya, pues bueno, es digamos, preocupante. Tampoco hemos encontrado diferencias significativas. En este caso vemos que al menos la cibervictimización declarada para niños y niñas es más o menos parecida. Ahora lo que sí que podemos calcular ya con esta información es este indicador nuevo, que sería el indicador de cibervictimización online, solamente para contenidos y uso de dispositivos online. La escala sigue teniendo una fiabilidad bastante alta, de un 0,94. La media de esta escala se sitúa en un 1,92, desde pues prácticamente nada hasta un 5, que sería mucho, ¿no? Bueno, vemos que sigue estando ahí en un segmento que pues sí que nos debe de tener, bueno, ciertamente en alerta. Tampoco existen, como hemos dicho ya antes, diferencias significativas. En las edades, que esto sí puede ser interesante, vemos que sobre todo a partir más o menos de los 12, 13 años es cuando suben estas percepciones de sentirse víctima online de determinados riesgos y amenazas. Entonces, bueno, podemos situarlo en esa franja un poquito más alta, pero si nos fijamos igualmente entre más o menos 9 y 11 años es cuando empieza a subir. Ahí, de momento, pues encontramos esa coincidencia con el uso de los dispositivos y con el acceso a todos estos contenidos online.
Bueno, una pequeña correlación que sí que hemos podido avanzar, aunque seguimos trabajando con este tema, es entre esos usos de riesgo, usos problemáticos y el indicador de cibervictimización. Aquí sí que hemos obtenido una correlación pues que tiene significancia, entonces aquí tenemos que seguir trabajando un poco en esta línea, en la correlación que puede haber entre ese uso problemático y la posible cibervictimización, lo cual pues, es coherente y lógico con todo lo que estamos viendo aquí hoy. El indicador sobre satisfacción con la vida, que es uno de los nuevos y que viene también a aportar algo un poco más positivo. Vamos a ver si el apoyo social, si la familia, si los amigos, todo este tipo de elementos que pueden ser alternativos los iremos incorporando. La satisfacción con la vida, pues pregunta un poco cómo te van las cosas, cómo consideras tu vida, ¿te va bien? ¿Crees que es buena? ¿Crees que tienes una vida mejor que tu entorno o mejor que otras personas? Bueno, aquí vemos algunas medias, efectivamente, y vemos que la gente suele tener una opinión más o menos intermedia, tirando hacia positivo. La media, en este caso, se presenta, bueno, en dos opciones. Tenemos este indicador se construye con unos ítems que son positivos, que aquí más o menos vemos que las medias están en torno a un 3, y luego hay unos ítems que se trabajan de manera inversa, preguntando directamente si le gustaría cambiar algo de su vida o si le considera pues que querría tener algo distinto en su vida. Entonces aquí estos indicadores se valoran y se trabajan de manera inversa. Todos ellos lo que nos ayudan a construir es este índice nuevo, un indicador de satisfacción con la vida. En este caso la fiabilidad de la escala está en un 0,79 y la media que hemos obtenido es de un 2,69, por lo cual, pues bueno, aquí sí que hemos podido ver que en principio es bastante positivo en comparación con los indicadores de cibervictimización y riesgos que hemos podido ver anteriormente. Bien, las edades, solamente para ver un poquito un panorama, vemos que en 7 años son muy positivos y aproximadamente se mantienen hasta los 12, que caen un poco. Ahí, a partir de los 12 quizás empiezan a cuestionar un poco más, ¿no? Si cambiaría algo de mi vida o si realmente me gusta la vida que tengo. Y a los 15 es cuando ya pues empieza la adolescencia y creo que poco más. Hay que decir, aunque algunos empiezan bastante antes. Bueno, como conclusiones, para ir cerrando y no irme de tiempo. Entre los indicadores que hemos intentado trabajar y sobre lo que seguiremos trabajando, hemos visto que tenemos el uso de riesgo, usos problemáticos. Lo que vamos a intentar relacionar aquí es el uso que se hace de manera intensiva de los dispositivos y de los tiempos que dedican a esos dispositivos. Hemos intentado crear una referencia que nos pueda ayudar a entender pues alguna de las otras variables que tenemos a continuación. Vemos que tenemos unos picos de uso intensivo entre los 13 y 14 años en el caso del móvil, y en el caso de las tabletas desciende la edad de uso y destaca especialmente la edad de 11 años como un poco una edad diferencial, digamos, en el uso de las tablets en comparación con los móviles. En el caso de las diferencias significativas entre niños y niñas, aquí sí que solo se han encontrado en el uso de los móviles para este indicador en concreto. Y el tiempo de uso, pues bueno, en el caso de las tabletas también se puede observar que tenemos un tiempo de uso superior, y aquí tendríamos que valorar lo que comentábamos de usos que son más utilitarios, ¿no? Para el colegio, deberes, educación, especialmente después de la pandemia, que sí que hemos visto este tipo de actividad. Luego, el segundo de los indicadores, tenemos el estrés percibido. Este es un indicador que ya existía y, bueno, son indicadores que nos van a ayudar bastante a entender algunos contextos. En el caso de los móviles se concentra en los 15 años en el uso y aproximadamente entre los 13 y los 15 en el no uso. Y en el caso de las tabletas se concentra en edades un poco inferiores también, en los 10 y 11 pues achacan más el uso de las tablets, el tener pues bueno cierta ansiedad, y se eleva igualmente hacia las edades superiores cuando no la utilizan, cuando no disponen de ella.
El índice de cibervictimización, en este caso hemos tenido una media en torno al 1,92, que, como decimos, puede parecer una media baja, pero estamos hablando de un factor de riesgo muy elevado, con lo cual hay que tenerlo en cuenta, porque sí que aquí tenemos que la media de la cibervictimización que es directa es inferior a la que es indirecta. Pero también tendremos que ver si una lleva a la otra y si son indicadores que estén directamente también correlacionados, porque cuando tienes cibervictimización indirecta puede apuntar a que lo siguiente pues sea la cibervictimización directa. Bueno, aquí en el último de los indicadores, que es la satisfacción, vamos a ver si efectivamente vamos a tener pues algo que nos ayude a ver cómo paliar todos estos riesgos, o si se establece algún tipo de relación más positiva, correlación positiva entre satisfacción con la vida y, por ejemplo, cibervictimización, o ver cómo el uso influye en todo ello. Es interesante. También tenemos una media alta, lo cual pues apunta a que podemos tener ahí datos interesantes. Y como decía, pues para finalizar, los siguientes pasos serán un poco intentar estudiar la relación entre estos indicadores, seguir puliendo algunos de los detalles en los que estamos trabajando con ellos, seguir puliendo los datos y ver si realmente pues nos llevan hacia nuevos interesantes caminos en el estudio de los riesgos y amenazas en los dispositivos online, en los contenidos y en el uso y consumo que hacen los niños y adolescentes sobre todo ello. Así que pues hasta aquí. Muchas gracias. Pues, Patricia, doctora Sánchez, muchísimas gracias a todos. La verdad que estoy impresionado. Estoy muy impresionado. Les felicito a todas y a Stephanie por el Ministerio de Trabajo. Esta es una investigación que plantea muchísimas líneas de... abre muchísimas líneas de investigación que merece ser conocida por la sociedad y también merece ser valorada. Por mi parte, simplemente ceder agradeciendo la presencia de nuestro público, de a quien nos pueda ver online, porque creo que el tema es interesante. Agradeceros vuestra presencia y de buena palabra de la cátedra FELS. Muchas gracias, Esteban, que es un buen amigo y un magnífico movilizador de lo que hacemos en esta cátedra y en todas las cátedras de Radiotelevisión Española en la casa, que son 10, 5 en el área de comunicación. Como han visto ustedes o como has podido ver, este es un trabajo que es un work in process, que dicen los ingleses, pues un trabajo que continúa. Quiero agradecer al brillante grupo que está aquí en esta mesa, que como habéis visto nos ha adelantado muchas de las líneas y las acciones que seguiremos haciendo, pues tanto como en comunicaciones en congresos como en publicaciones pues a distintos target. Sí queríamos que esta sesión fuese divulgativa y estará grabada en la página web en breve. También hemos grabado la sesión en Zoom, porque lo que sí queremos es que nuestro impacto desde la cátedra pues tenga distintos targets. Uno de ellos pues pueden ser las administraciones, otros son los pedagogos, los educadores, los padres y evidentemente la sociedad y también la academia, en el contexto en el que queremos construir estos distintos indicadores y variables que longitudinalmente en los distintos años pues nos vayan prestando algo de información para aportar respuestas, o igual más preguntas que respuestas, a los interrogantes que han sido tratados. Quiero agradecer a María, a Teresa y a Patricia, que como ven ustedes o como podéis ver, son mentes brillantes, mucho más brillantes que la mía, y yo tengo la suerte de trabajar con ellas y con los que están aquí, y nos encontramos en los espacios de diálogo en los que defendemos desde esta cátedra pues lo que son los intereses de los niños y de las niñas, de esos jóvenes que hemos visto en la franja de 11, 12, 13 años, 14, 15 años, que se enfrentan a un espacio digital en el que encuentran amenazas, ¿verdad? Pero también muchas oportunidades. Muchas gracias.